Muchas gracias por su presencia. Es un gusto contar aquí con una muy ponderada combinación de autoridades nacionales, señores embajadores, representantes diplomáticos y estudiantes del área de estudios internacionales en esta, la 9ª conferencia del ciclo de conferencias del Departamento 2018. Para nosotros es un gran gusto y es un honor contar con la presencia de la Secretaria General de la SEGIP, de la Secretaría General Iberoamericana, la economista Rebecca Greenspan, quien hará uso de la palabra en el día de hoy para desarrollar su conferencia sobre el rol del espacio iberoamericano en el actual escenario multilateral y la Agenda 2030. Rebecca Greenspan nació en San José, Costa Rica, tiquísima, según dijera hace minutos. Es licenciada en Economía por la Universidad de Costa Rica y máster en Economía por la Universidad de Sussex, y fue investigadora doctora honoris causa por la Universidad de Extremadura y por la Universidad Europea en reconocimiento a su trayectoria profesional. En 2010 fue elegida secretaria general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, y administradora asociada del programa del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entre 2006 y 2010 ocupó el cargo de directora general para América Latina y el Caribe del mismo PNUD. Antes de incorporarse a Naciones Unidas, fue vicepresidenta de Costa Rica en el periodo 1994-1998. También fue ministra de Vivienda, ministra de Finanzas, ministra coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales y viceministra de Finanzas, y fue miembro del panel de alto nivel sobre financiación para el desarrollo convocado por el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan. Reconocida defensora del desarrollo humano, ha ayudado en gran medida a centrar la atención del mundo y de América Latina en temas tan importantes como la reducción de la desigualdad y la pobreza, la equidad de género, la cooperación sur-sur como instrumento para el desarrollo y el logro de los objetivos del desarrollo del milenio, entre otros. Así que, reitero, es un gran honor para nosotros contar con la presencia y le damos la palabra a la economista Greenspan. Mucho gusto. Mil gracias, Gastón. Quiero saludar muy especialmente a las autoridades de la universidad, agradecerles por invitarme, a su rector, Jorge Grunberg, a Gastón Labadí, decano, al director de la escuela, Andrés, muchas gracias. Y también a los amigos que nos acompañan de tantas batallas anteriores, al secretario general de la LADI, al representante de la OEA, los embajadores de Perú, de Chile, de Italia, de Colombia, y a mi embajador de Costa Rica, por favor, muchas gracias por estar acá. Si se me olvidó alguien, por favor, me disculpan. Y la verdad es que me encanta estar aquí en este encuentro con alumnos y futuros diplomáticos, académicos, internacionalistas y profesionales del mundo de las instituciones intergubernamentales. Muchas gracias por darme la ocasión de estar aquí con ustedes. Y quiero expresar mis mejores deseos a estos jóvenes que comparten el mismo sueño que yo tuve y que nunca abandoné, que es representar a nuestros países ante el mundo. Este sueño, queridos estudiantes, es muy noble. Está preñado de una inmensa carga de responsabilidad, de bondad, pero sobre todo de esperanza. Quiero destacar la importancia de las escuelas diplomáticas en el contexto global actual, que en algún momento fue puesto en duda, ¿no? Este es un contexto en que hemos visto, desgraciadamente, el resurgimiento de retóricas nacionalistas, aislacionistas, que amenazan con socavar la arquitectura de la gobernanza internacional que ha regido nuestras relaciones por los últimos 70 años y que ha producido, en la opinión de muchos y en la mía propia, el periodo de paz y desarrollo más importante de nuestra historia. La formación diplomática en sí misma, la reafirmación, es la reafirmación de ciertos valores y principios. Es el compromiso con el diálogo, el multilateralismo, la cooperación entre las naciones, frente a quienes únicamente defienden la visión del orden global como un juego de suma cero. Estamos, como decía, en un contexto global caracterizado por la incertidumbre y por la volatilidad, probablemente
por la mayor reestructuración geopolítica que hayamos visto en la historia reciente. El orden internacional se ha visto superado por las grandes transferencias de poder y el surgimiento de nuevos actores, así como la revolución tecnológica, la expansión masiva de las clases medias en el mundo y las amenazas a los bienes públicos globales. Y el debate en torno a cómo encarar estos desafíos es polifónico y desarticulado. No ha emergido todavía una propuesta más o menos concertada entre los principales actores para adoptar una nueva gobernanza global o reformar la que tenemos actualmente. El orden global actual emergió tras la peor guerra en la historia de la humanidad. Aquel era un contexto trágico y devastador, pero tenía líderes claros y un llamado a la acción. El nuestro, en cambio, es un contexto cuya principal característica es la complejidad, que no conduce a la acción, sino que está conduciendo al impasse y al empate precario entre múltiples actores. Algunos argumentan que hemos llegado al fin de la Pax Americana. Muchos expresan su preocupación de que el mundo que emerja de estas tensiones sea un mundo en un equilibrio inestable, un mundo que se escribe solo en letra dura, con base en intereses pecuniarios y de seguridad. Un mundo que muchos llaman multipolar, otros lo llaman pluripolar, porque lo que hay es una pluralidad, pero no una arquitectura que pueda articular a los distintos polos de poder. Este es un mundo imperfecto, decía Gramsci, que el problema es que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Que no solo vivimos un mundo, en este mundo multipolar, el problema no es que tengamos un G20, un G8, un G7, un G2, dicen algunos, ¿no? Sino que muchos dicen que lo que tenemos es un G0 de liderazgo y que ese es precisamente parte del problema que estamos enfrentando. Y frente a este telón de fondo quisiera plantear al menos 3 debates que me parecen necesarios en una escuela de relaciones internacionales. Primero, el tema de la fortaleza del multilateralismo como forma de afrontar los retos a escala global. El 2015 cerró con 2 grandes hitos del multilateralismo: la adopción de la Agenda 2030 de desarrollo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Acuerdo de París, que fue firmado por todos los países que integran el sistema de Naciones Unidas. El 2016, en cambio, solo un año después, trajo 2 importantes retrocesos. Primero, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, salida que todavía sigue planteándose como salida, todavía no ha salido, pero el proceso de salida. Y la elección de la nueva administración estadounidense, que fiel a sus promesas ha sacado a los Estados Unidos del Acuerdo de París y del Pacto sobre Migración de Naciones Unidas y de la Alianza Transpacífico, y hace unos meses del Acuerdo de Irán, ¿no? Ante este escenario, es cierto que Estados Unidos sale del Acuerdo de París, pero ningún otro país sale del Acuerdo de París, ¿verdad? Eso hay que resaltarlo también, porque no se desgrana la mazorca, ¿no? Sale Estados Unidos, es un impacto difícil. En el Pacto de Migraciones de Naciones Unidas, estoy casi convencida que en diciembre, en la reunión global que habrá en Marruecos sobre este tema, habrá un acuerdo, pero no estará Estados Unidos. Y en la Alianza Transpacífico, esta se transforma en lo que se llama el TPP-11, que es sin Estados Unidos, pero que sigue adelante con una negociación entre los países del Pacífico. Y por supuesto que esto está ligado a cosas que también nos atañen a nuestra región, en términos de la insistencia de la construcción del muro con México y los vestigios de una guerra comercial con China, ¿no? Sin embargo, la noticia reciente que tuvimos de que hay un preacuerdo entre Estados Unidos y México, que no sabemos si va a incluir a Canadá o no, todavía hay una incertidumbre sobre eso, pues dentro de todo este marco no deja de ser una buena noticia.
Por eso preservar el orden multilateral es fundamental para hacer frente a los retos globales que por su naturaleza exceden las soberanías de un país y las relaciones, y no se pueden resolver con las relaciones bilaterales. El calentamiento global, la erosión de nuestros recursos naturales en todo el planeta, el terrorismo o el lavado de dinero, no solo los bienes públicos globales, sino los males públicos globales, requieren de un sistema multilateral. Y por supuesto que esta escuela y lo que estamos hablando aquí es un elemento fundamental para seguirlo construyendo, porque los que creemos en él tenemos la obligación de reenergizar nuestros esfuerzos hacia la construcción de este mundo multilateral. El segundo punto, decía que quería hablar con ustedes de 3 puntos, son los desafíos que plantea el surgimiento de sociedades abiertas, que socavan las tradicionales nociones de identidad y que ya no operan sobre el eje izquierda-derecha, sino con base en matices mucho más complejas, en donde interactúan con más peso otras variables. En algunos de los elementos que he mencionado, como el tema del Brexit, por ejemplo, el tema de la edad fue fundamental, o del nivel educativo, o de dónde vivía la gente, si en el área urbana o en el área rural, o, por supuesto, las normas culturales e identitarias. Y debemos preguntarnos en este contexto qué rol debe jugar la diplomacia. ¿Cómo puede contribuir a generar mayor aceptación de la diversidad que viene con la globalización, en un momento en que muchos la perciben como una amenaza, precisamente a la identidad? La diplomacia cultural tiene, en mi opinión, un papel fundamental que cumplir. Nosotros desde la CEGIP hemos impulsado mucho todo el tema cultural dentro de la diplomacia y de las relaciones internacionales. Y hemos impulsado mucho la discusión de qué tipo de identidades estamos hablando. Creemos que de alguna manera un poco lo que está también en crisis es la noción de una identidad que se forma con lo que se llamaba el melting pot, ¿no? Que todos llegamos a un lugar, todos le damos un poquito de input a esa identidad, pero surge algo nuevo y todos nos convertimos en otra cosa, pero esa cosa es igual para todos. Esa noción del melting pot está claramente, ese paradigma del melting pot está claramente en crisis, porque hoy en día, donde tenemos mucha más interacción con culturas efectivamente diversas y donde la hegemonía de una de ellas sobre las demás, que al final el melting pot usaba, porque todos contribuíamos a la identidad hegemónica, pero los que teníamos que cambiar éramos todos los demás, digamos, y esa identidad económica se nutría, que sin duda alguna tiene valores importantes de tolerancia, pero hoy en día más bien nosotros hablamos de lo que se llaman las identidades incluyentes. O sea, aquello de reconocer en cada uno de nosotros que todos somos múltiples, que todos somos muchas cosas a la vez, y que no nos tenemos que identificar con una sola cosa de nuestra identidad, y que esa identidad no tiene por qué evitar que podamos relacionarnos en distintas dimensiones y de distintas formas con la gente que es distinta a nosotros. Cómo relacionarnos con los distintos y cómo relacionarnos con los otros se convierte en un elemento fundamental del mundo de hoy. Hoy en día tenemos alrededor de un 15% de la población mundial que no vive en el lugar donde nació. Alguna de este indicador incluye también las migraciones internas. En China hay 200 millones de migrantes ilegales, ilegales porque han migrado de un lugar a otro de China sin autorización, ¿no? Entonces, por supuesto que la migración interna también es parte de ello, pero las proyecciones lo que nos dicen es que llegaremos más o menos a un 15-20% de la población de migración internacional. Hoy en día también en nuestra región estamos viendo un debate sobre la migración, una región que fue incluyente de los migrantes. Yo soy primera generación nacida en Costa Rica. Dice algo de nuestra región, de nuestros valores y de mi país, el hecho de que haya sido electa como vicepresidenta siendo primera generación nacida en Costa Rica. Bueno, esa es la Latinoamérica que todos queremos, ¿no? Hoy en día vuelve a haber una discusión sobre el tema de la migración y sobre si son una amenaza o son un capital. Uruguay es un país que ha entendido que es un capital, que se ha nutrido de mucha de la migración que ha venido a este país, donde muchos descendemos de los barcos, ¿no? Bueno,
esa discusión nuevamente tiene que ser parte de nuestras relaciones internacionales, de nuestro entendimiento de cuál es ese mundo más complejo con el que tenemos que vivir. Y el tercer punto que quiero enfatizar hoy es el rol que puede jugar lo que llamamos el soft power en medio de un recrudecimiento del realpolitik y un retorno que estamos viendo, como decía antes, a visiones más transaccionales y más de hard power de las relaciones internacionales. La geopolítica, el poder militar y el poder económico. La geopolítica, el soft power, también tiene que ser parte de la narrativa de las relaciones internacionales y de la diplomacia. Yo creo sinceramente que uno de los errores más graves de la lectura de mundo que hacen muchos líderes actuales que representan un retorno a lo que Enrique Iglesias llamaba la machocracia, ¿no? O el hombre fuerte, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas más graves que tiene esa concepción es pensar que la política exterior tiene que darse estrictamente en términos del hard power. Más allá del poderío económico y militar, Estados Unidos, por ejemplo, y así otras potencias en su tiempo, han ejercido un liderazgo incuestionable que emana más bien de su narrativa, de su soft power, no necesariamente de su hard power únicamente. Así que la pregunta es, ¿qué margen existe en el mundo actual para ese soft power? ¿Cómo potenciar una política exterior que también esté basada en los valores, en la narrativa, en la cultura? ¿Y qué rol juega la diplomacia en esta tensión? Entonces, déjenme pasar, habiendo hecho explícito estos tres puntos, déjenme pasar un poquito a hablar sobre cómo vemos la economía mundial y lo que está pasando en este momento, cuáles son los riesgos políticos que se avisoran en el horizonte, y pasar un segundito para terminar al tema de Iberoamérica en el nuevo escenario global y dónde estamos nosotros. En cuanto a la economía mundial, parece que sí se consolida una tendencia ascendente en términos del crecimiento, con amenazas en estas semanas, pero hace poco el Fondo Monetario Internacional mantuvo su estimación de crecimiento para el año en 3.9% para el 2018 y el 2019. Y las proyecciones obedecen fundamentalmente al buen desempeño dentro del new normal, ¿verdad? Que llaman muchos, ¿no? De la nueva normalidad del crecimiento, que es un crecimiento mucho más bajo que la década anterior. Pero a Europa no le está yendo tan mal, tampoco a Japón. China, que tiene muchos instrumentos en su mano, logró mejorar sus proyecciones, y Estados Unidos también. Y por tanto, todos estos países crecieron por encima de sus expectativas, y las expectativas para el 18 y el 19, por tanto, están siendo positivas. En particular, para nosotros, la recuperación de la inversión y del comercio internacional se convierte en un elemento fundamental. El comercio internacional, ustedes saben, en la década pasada creció al doble del Producto Interno Bruto. Fue el motor de crecimiento de la economía global. El comercio internacional crecía a una tasa que duplicaba el crecimiento de las economías nacionales. Hoy en día, lo que vemos como una anomalía en la historia económica reciente, el comercio internacional está creciendo muy por debajo del Producto Interno Bruto. Y esa es parte de lo que no permite una recuperación mucho más acelerada del crecimiento mundial. Pero ha habido una recuperación del comercio mundial que nos ha afectado a nosotros positivamente. Pero en el mediano plazo tenemos riesgos muy considerables, ¿no? El bajo crecimiento de la productividad, la llegada de la cuarta revolución industrial y la incertidumbre que eso está produciendo en amplios sectores de la población sobre el futuro del trabajo, especialmente yo diría que en los jóvenes, que no sabemos a dónde van a llegar. Hemos dicho muchas veces que el 70% de los jóvenes que están hoy en secundaria van a trabajar en empleos que no han sido aún creados. Y por lo tanto también en términos de la educación y de qué es cómo preparar a nuestros jóvenes para ese mundo del futuro que no sabemos muy bien cómo es, se convierte en un elemento fundamental de análisis y de discusión.
Yo estoy en una comisión global que formó la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que cumple 100 años el próximo año, en el 2019. Una de las primeras organizaciones internacionales que todavía se mantienen vigentes hasta hoy en día. Y estamos discutiendo todo el tema de cuál es el futuro del trabajo, qué es lo que nos vamos a encontrar, cómo es que la institucionalidad y la gobernanza en el mundo del trabajo tiene que cambiar. Voy a decir algunas de esas cosas un poquito al final, cuando me refiero a Iberoamérica. Y también estamos viendo el fin de la era de la ultraliquidez monetaria y la caída de las tasas de participación laboral en el Producto Interno Bruto. Y esto pone en cuestión también una cosa muy importante para el bienestar, que son los sistemas de pensiones y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones hacia el futuro por el cambio demográfico, ¿no? Por otro lado, los niveles de endeudamiento público y privado en el agregado mundial son mucho más elevados que en el pasado, y esto hace que ciertos países, como hemos visto recientemente en Turquía y en menor medida, pero también estamos viendo en Argentina, tengan balances en cuenta corriente particularmente vulnerables a subidas en las tasas de interés y al fortalecimiento del dólar. Por tanto, estamos viendo de nuevo una combinación difícil de manejar desde el punto de vista económico, porque estamos viendo una apertura de las brechas fiscales y de cuenta corriente, lo que hace que tengamos que ir a un tema de macroeconomía y de estabilidad nuevamente. Yo un poco jocosamente digo que estamos volviendo a un periodo que ahora se llama de consolidación fiscal. Cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda lo llamábamos recortes, pero ahora se llama más bonito, ¿no? No se nos ocurrió ese nombre cuando estábamos en ello, ¿no? Pero estamos volviendo a un periodo de consolidación fiscal, de preocupación macroeconómica, al mismo tiempo que tenemos que enfrentar los viejos retos de desigualdad, de pobreza, de brechas estructurales en nuestras economías y también las nuevas tareas frente a este mundo en vertiginoso cambio que requiere de grandes inversiones para hacerle frente. Y por lo tanto, esta disyuntiva, manejar esta disyuntiva se va a convertir en uno de los elementos más importantes en términos de riesgo hacia el futuro. Y les decía que también no tenemos solo riesgos económicos en este panorama, tenemos también riesgos políticos y de estabilidad democrática, porque a pesar de que las condiciones de la economía mundial están mejorando, emergen tendencias proteccionistas en los grandes mercados a los que me refería antes, y esto crea una gran incertidumbre y un gran impacto en todas nuestras economías, porque uno cuando comienza una guerra comercial sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina, ¿no? Todos estamos deseando que no vaya increciendo, ¿verdad?, esta tendencia. Y en torno a ello, por supuesto, se genera toda una narrativa de nacionalismo económico, que es una pésima noticia para el crecimiento mundial y un inmenso obstáculo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, como vamos a lograr, ¿no?, una agenda internacional que llama a la cooperación y a metas comunes con una tendencia más bien al aislacionismo o al nacionalismo económico. Pero fundamentalmente este riesgo también implica un riesgo de la erosión de los sistemas de normas y acuerdos que han regido nuestras reglas internacionales en el periodo de mayor generación de riqueza y bienestar que tenemos en la historia. Precisamente está aquí con nosotros el secretario general de ALADI, que tiene una tarea muy importante en términos de la integración y de la economía de nuestra región, y lo que necesitamos son más normas internacionales. Además, que el secretario general estuvo también en la OMC y conoce muy bien el sistema internacional, la erosión de las normas de la OMC. ¿A quién afectan fundamentalmente? Pues a países como Uruguay y Costa Rica, ¿no? Porque Uruguay y Costa Rica tienen que negociar en un marco de reglas y de normas. No tienen un poder económico con el cual torcer el brazo a ninguno de los países con los que negocia.
tiene que tener confianza y solo puede relacionarse con el sistema internacional para defender intereses legítimos de sus países, ¿no? La erosión de estos sistemas de normas y acuerdos que han regido nuestras relaciones internacionales y nuestro comercio internacional, pues es una cosa que preocupa a muchos de los países en el mundo. Y por supuesto están todo el tema de las nuevas fuentes de conflicto, como el cambio climático y la erosión de los ecosistemas, que está obligando a millones de personas al desplazamiento forzoso. No solo los conflictos armados están obligando al desplazamiento forzoso, sino también la erosión de las formas de vida de comunidades, de millones de personas en comunidades a través del mundo. El número de desplazados en el mundo ha crecido de 34 millones en 1997 a 66 millones en el 2016. Y de ellos, más de un tercio se vieron desplazados por desastres naturales causados por eventos climáticos. O sea que el tema de cambio climático no es solo un tema para las próximas generaciones, ya está acá y está desplazando de manera forzosa a millones de personas en el mundo. ¿Y qué pasa con Iberoamérica en ese panorama? Pues nosotros tuvimos una época de gran crecimiento a principios de este siglo, que bajó la pobreza y la desigualdad en América Latina de manera importante. Este fue el único continente que bajó la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo. La mayoría del mundo cumplió con los objetivos de desarrollo del milenio, bajó la pobreza a la mitad, pero la desigualdad creció en la mayoría del resto de los continentes. Solo aquí tuvimos la oportunidad por primera vez de crecer y bajar al mismo tiempo la pobreza y la desigualdad. Pero en estos momentos estamos saliendo de un periodo en que el promedio de crecimiento de la región fue negativo, especialmente realmente por 3 países que tienen mucho peso en el promedio regional, que son Brasil, Argentina y Venezuela. El resto de los países no tuvo tasas de crecimiento negativo, creo que Ecuador en uno de los años. Pero claro que las tasas de crecimiento son mucho menores hoy de lo que eran entonces, y la pregunta es si serán suficientes para los retos que esta región tiene que enfrentar. Tenemos por primer año este año una tasa de crecimiento promedio positiva de la región. Las últimas estimaciones, tanto del Fondo Monetario como la que tuvimos por parte de la Comisión Económica para América Latina hace 2 días, hablan de alrededor de 1.6, 1.5 de crecimiento en el 2008, muy por debajo de lo que esperábamos el año pasado, donde esperábamos un crecimiento mayor de 2. Pero todos estos factores que he mencionado, que han pasado en el mundo, no han permitido un crecimiento más acelerado. Pero, junto con esto, vemos una ralentización del mercado laboral, ¿verdad? Efectivamente, el crecimiento se ha recuperado, pero tenemos un desempleo muy elevado en la región. La OIT dice que el mercado laboral se ha venido deteriorando y que la tasa de desempleo urbano alcanzó el año pasado el 8.4%. Y espera que el desempleo se reduzca ligeramente en el 18, pero sería la primera reducción que tendríamos en un periodo, en los últimos 3 años, del 8.4 al 8.1, lo que tampoco nos deja satisfechos. Así que esta pregunta que nos hacemos muchos, que creemos que es uno de los grandes retos que tenemos hoy, y es que tenemos el cohorte de jóvenes más grande que hemos tenido en la historia en la región latinoamericana, entre los 15 y los 29 años. Es 1/3 de la población de la región. No es igual en todos los países, aquí en Uruguay no es tan alta, pero por supuesto, en términos regionales, tenemos el cohorte más grande, como digo, de jóvenes entre los 15 y los 29 años, y también la generación más educada que hayamos tenido alguna vez. Los jóvenes de hoy en día tienen en promedio por lo menos entre 3 y 4 años más de estudios que sus padres, y por tanto es una generación mucho más exigente,
¿no? En términos de sus expectativas y de lo que esperan de su inserción en la sociedad y en el mercado laboral, y la pregunta es si estamos preparados para eso. Ustedes saben que América Latina duplicó su población universitaria en los últimos 10 años. Todos los continentes han expandido la educación superior, pero la expansión más rápida que hemos vivido es la expansión latinoamericana. Y de esa población universitaria, 2/3 partes, 2 de cada 3 estudiantes siguen siendo primera generación en su familia que llega a la universidad. O sea que eso da muestra de una gran movilidad social que hubo durante estos años. Pero también es cierto, aunque ustedes no lo crean, probablemente, de que la mayoría de esos jóvenes universitarios que son primera generación en su familia que llega a la universidad, en nuestros países, la mayoría no tiene pasaporte, nunca ha salido de su país. Y tendrán que insertarse en un mercado laboral que exige la globalización, con habilidades blandas, que llaman ahora, no solo con conocimientos, con habilidades blandas que exigen saber trabajar en equipo en ambientes diversos y multiculturales. Y ahí ya no hay igualdad de oportunidades para estos jóvenes. Uno de los programas que nosotros estamos impulsando, precisamente desde la Secretaría General, es lo que hemos llamado coloquialmente un Erasmus iberoamericano. Inspirados en el Erasmus europeo, tratar efectivamente de financiar una cosa muy grande y masiva de estudiantes, profesores e investigadores que puedan efectivamente por lo menos pasar un semestre o un ciclo educativo estudiando en otro país, precisamente para tratar de equilibrar las oportunidades hacia el futuro. Entonces, ¿cuáles son las asignaturas pendientes? Junto con la generación de empleo, la reducción de la pobreza y de las desigualdades. ¿Qué podemos hacer para poder enfrentar estos retos viejos y nuevos dentro de la nueva economía y dinámica internacional? Entonces, lo primero, ¿no?, que siempre se dice es hablar de la calidad educativa, porque nosotros estamos convencidos de que la transmisión intergeneracional de la desigualdad va a venir no por el acceso a la educación, sino por el acceso a distintas calidades de la educación. Y que eso, así como hay una transmisión intergeneracional de la pobreza, habrá una transmisión intergeneracional de la desigualdad a través de la educación, donde el acceso va a ser mucho más universal, pero las calidades a las que tenemos acceso están totalmente diferenciadas. Entonces ese será un problema sin duda fundamental. Un segundo problema es que no basta con llevarse puesta la educación, ¿cierto? Digo, hay que tener la oportunidad, las oportunidades se tienen que encontrar con las capacidades. Y ese encuentro va a ser un encuentro que va a exigir de todos nosotros un tema de diversificación productiva, de la economía digital, de prepararnos para ese mundo nuevo en el cual tenemos que poder meternos en las actividades que van a generar empleo y que no van a ser sustituidas por las máquinas. Hay una gran discusión en el mundo y no estamos de acuerdo, la verdad, todavía no estamos de acuerdo. Y se lo digo por ser parte de esta comisión, donde precisamente estamos discutiendo este tipo de elementos, porque tenemos cosas que salen, algunas estimaciones muy preocupantes de que la mitad de los empleos van a ser sustituidos por robots o por la inteligencia artificial. Sin embargo, ahí yo creo que esas estimaciones son exageraciones. Tienen una metodología donde sustituyen trabajos completos, no tareas. Aquellos que hacen las estimaciones pensando en las tareas, no en cómo se llaman los trabajos, hablan de alrededor de un 30% a ser sustituido por la robotización. Pero habrán muchos otros sectores que se van a expandir en el empleo. O sea, esta idea de que esta revolución industrial, a diferencia de las otras, sí va a producir un desempleo masivo, estructural, hacia adelante,
en estos momentos por lo menos no pareciera estar muy sustentada. Los países más robotizados no son los de más alto desempleo en el mundo. Pero sí, lo que sí estoy convencida de toda la información y la evidencia que he visto, es que lo que va a aumentar sustancialmente la desigualdad. O sea, que aquello que expande mucho el empleo no sea aquello que va también a producir el aumento, salarios crecientes en el mercado futuro. Y por lo tanto sí puede haber una mucha mayor brecha de desigualdad en una región como la nuestra, que ya tenemos desgraciadamente el trofeo de ser la región más desigual del mundo. Y la sostenibilidad democrática ante un escenario como ese puede estar en discusión, porque podrá una sociedad manejar institucionalmente una creciente desigualdad sin que eso produzca una inestabilidad, desesperanza y una, ¿cómo le llamaríamos? Un alejamiento de las instituciones y de la política por la incapacidad de poder darle soluciones a la mayoría de la población. Y por lo tanto acá, tanto el tema económico y el tema político irán nuevamente de la mano en la necesidad de encontrar nuevas soluciones. América Latina, en esa diversificación productiva, cuando hablamos de ello, cuando hablamos de una matriz productiva distinta a la que tenemos hoy en día, no estamos hablando de, como hablábamos en el pasado, de una nueva era de industrialización. Una de las cosas que más va a crecer en el mundo del futuro son los servicios, no necesariamente la industria. Y América Latina ha tenido un vuelco hacia los servicios temprano, que es parte del problema, digamos, de nuestra estructura productiva. Pero yo estoy convencida de que cuando hablamos ahora de programas activos para la diversificación productiva, no estamos hablando de un sector. Hoy en día no estamos hablando del qué, estamos hablando del cómo vamos a producir. Cualquier cosa que produzcamos. Y por lo tanto la transversalidad en las políticas productivas, el tema de ciencia y tecnología, de innovación, se convierten en elementos fundamentales de cualquier cosa que hagamos. Muchos de nuestros productos agrícolas, y Uruguay es un ejemplo con en lo agropecuario, ¿no? Tienen mucha más ciencia y tecnología e innovación que muchos de nuestros productos industriales. Por lo tanto, el cómo vamos a producir, no el qué vamos a producir, se tiene que convertir en la columna vertebral de cualquier política activa de diversificación productiva. Y en el campo institucional, sin duda alguna, todo el tema de la confianza en las instituciones, de cómo, y la innovación institucional, cómo vamos a tener instituciones que logren abrir muchos más espacios de participación para la ciudadanía y cumplan con el papel que les corresponde como instituciones públicas. ¿Cuáles son las instituciones nuevas del futuro? ¿Son las que tenemos hoy en día o en realidad para la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible necesitamos instituciones diferentes? Porque nosotros tenemos instituciones y un sector público construido sobre la base del feudalismo, ¿no? O sea, cada sector trabaja separado del otro y cada uno hace su trabajo. Tenemos silos de acción dentro del sector público. Igual nos pasa en las universidades, ¿no? Donde en muchos sentidos las nuevas carreras interdisciplinarias que interactúan entre distintas disciplinas se convierten en un elemento fundamental de la educación moderna y de la educación del futuro. Pero nuestras instituciones no están hechas así. Nuestras instituciones no son interinstitucionales y multidisciplinares, ¿verdad? Y yo siempre digo que para la tarea del desarrollo sostenible, unir a las comunidades de práctica se convierte en un elemento fundamental. Yo hago siempre, los que me oyen, pobre Alejo, que me oye tantas veces, repetir lo mismo, pero yo digo que en Naciones Unidas, cuando estamos discutiendo la agenda de desarrollo sostenible, yo iba a la comunidad, a mi comunidad de práctica, los economistas, ¿no? Y todos me decían, no, si yo creo en el desarrollo sostenible y en los tres pilares, el social, el ambiental
y por supuesto el económico, pero vos sabes, Rebeca, lo más importante es el crecimiento. Y cuando iba a la comunidad de práctica social de desarrollo, me decían exactamente lo mismo, no, si yo creo en los 3 pilares, pero vos sabes, Rebeca, lo más importante es la baja de la pobreza. Y cuando iba donde los ambientalistas me decían exactamente lo mismo, ¿no? Por supuesto, los 3 pilares, pero Rebeca, vos sabes que lo más importante es lo ambiental, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos finalmente tenía una retórica de desarrollo sostenible, pero seguía solo en su comunidad de práctica y no se daban cuenta que el gran cambio es que no importa por cuál de las puertas entremos al desarrollo sostenible, todos tenemos que llegar al mismo lugar. Que la coherencia de políticas es un elemento fundamental para que lo que hace un sector no se borre con lo que hace el otro. Y aquí voy al último punto que quiero comentar, y es que para la agenda de desarrollo sostenible, para las tareas que tenemos hacia adelante, no basta actuar, como digo yo, antes del mercado y después del mercado, ¿no? Hacemos educación y salud para que todos los jóvenes que se van a meter al mercado de trabajo vayan con las capacidades que necesitamos y con su capital humano, y hacemos cosas para redistribuir después del mercado. Pero algo vamos a tener que hacer para que los resultados del mercado no sean los que son. Y por lo tanto, cómo cambiar la conducta de las empresas y cómo cambiar la conducta en el mercado se convierte en un elemento fundamental. Entonces nosotros nos hemos metido con el Foro Económico Mundial en un proyecto de desarrollo del 4º sector, de aquellas empresas que lo que quieren es internalizar el desarrollo sostenible y el desarrollo social dentro de su cuenta de resultados. Y por lo tanto, lo único que quieren no es solo la maximización de utilidades, sino la maximización del triple impacto, de la sostenibilidad, de la acción social y de los resultados económicos. Bueno, termino con cuál creo yo que debe ser el rol de Iberoamérica en el nuevo escenario global. ¿Qué rol deben jugar los países iberoamericanos en este escenario? Yo creo que en el plano inmediato muchos creemos que hay una ventana de oportunidad excepcional para profundizar la relación estratégica entre Europa y América Latina. Por supuesto, aquí tenemos a España y a Portugal como parte de nuestra comunidad iberoamericana. Actualmente, nuestras regiones son las principales defensoras de la apertura comercial y del sistema multilateral en el Concierto de las Naciones. De ahí que tenemos que dar prioridad a la aceleración de las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur. Yo creo que Europa tiene que ponerse a la altura para terminar estas negociaciones. La ratificación del acuerdo entre México y Europa, que se acaba de actualizar. Hemos comenzado la negociación entre Chile y Europa para la actualización también de su tratado comercial, y tenemos la ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba. De concluir todas estas negociaciones con todos los países de la región, tendríamos un acuerdo vigente, la mayoría de los países de la región tendríamos un acuerdo vigente de asociación con Europa, con excepción, creo, solamente de Bolivia y Venezuela. Si se termina el acuerdo con Mercosur, todos los países tendríamos un acuerdo de asociación con Europa. Y por lo tanto podríamos ir a una segunda ronda de integración en la cual podríamos ir a la convergencia de normas de origen y de normas técnicas para lograr una mayor integración entre nuestros países. Porque no hay ninguna duda que ante este panorama internacional los países no podrán hacerlo solos, que una mayor integración regional se convierte en un elemento fundamental de las tareas del futuro. Sin embargo, debemos también ser capaces, no solo en lo comercial, sino de ejercer nuestro poder blando en la configuración del nuevo orden global que está emergiendo. Hay una multiplicidad de fuerzas que están moldeando el mundo, que tiran y empujan, y no está claro cuál de esas fuerzas prevalecerá. Yo creo que como iberoamericanos y especialmente como diplomáticos, tenemos la responsabilidad de ser vectores, de incidir para que podamos emerger del otro lado de esta coyuntura con un orden global más estable y no más frágil. Tenemos la responsabilidad de restringir el espacio para la polarización y mantener abiertos los canales de diálogo y de cooperación. Tenemos sobre la mesa una excelente hoja de ruta, que yo creo que es la Agenda 2030,
que en este momento es la única fuerza positiva que está impulsando a la humanidad a cooperar a escala global. Todas las otras narrativas son narrativas de confrontación y de fragmentación, ¿no? Entonces, reenergizar esa agenda, alcanzar esos objetivos y metas, sería la más contundente defensa del multilateralismo y de la capacidad de la diplomacia de rendir resultados para la ciudadanía. Si queremos salvar el orden global, la utilidad de ese orden global debe hacerse patente en sus frutos. Y esa es la demanda de la ciudadanía. Yo hago votos para que ustedes, estudiantes de esta inestimable carrera y universidad, de esta carrera que son las relaciones internacionales, abracen la gran misión histórica que tienen por delante, con compromiso y con esperanza. Al verlos aquí no me cabe duda de que tenemos las herramientas para proteger lo que hemos construido. Y no solo protegerlo, ojalá que podamos también engrandecerlo. Muchísimas gracias a todos. Bien, con respecto a la educación y el trabajo, en donde entre 30 y 40% de los empleos desaparecerán en los próximos 30 años, dada la revolución tecnológica a la cual estamos asistiendo hoy en día. ¿Cómo cree usted que las políticas públicas de América Latina se deben adaptar a la nueva demanda laboral del mercado laboral? Y siendo América Latina la región más desigual del mundo, con el programa de Erasmus Iberoamericano que usted mencionó, en donde son enfocados hacia los jóvenes universitarios que ya se encuentran en universidades y ya se encuentran enracinados en la educación terciaria. ¿Qué pasaría con los jóvenes en edad primaria y secundaria que está en donde la deserción es aún mayor? ¿Y qué políticas públicas educativas se pueden realizar en pos de los jóvenes de edad secundaria y liceal para motivarlos a que se queden en la educación pública y no tengan la deserción que tienen hoy en día, como sucede hoy en Uruguay? Primero, muy buenas preguntas, ¿no? Voy a tomar lo de primaria y secundaria primero y luego paso al tema de la educación superior. Si nosotros vemos, o sea, es muy difícil cambiar los promedios, ¿verdad? Uno de los problemas que tenemos es que muchas veces comparamos cómo estábamos antes con cómo estábamos ahora, viendo solo los promedios, porque los promedios siguen teniendo un gran peso del stock pasado. Entonces se mueven muy lentamente. Entonces una de las cosas que hay que hacer para analizar lo que está pasando, digamos, en la parte educativa es coger los cohortes. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, en los distintos cohortes de edad? La deserción en América Latina en los cohortes de edad está bajando. Lo que pasa es que tenemos un montón de muchachos que salieron hace mucho tiempo, muy tempranamente de la educación y para los cuales hemos tenido pocas respuestas. Ustedes han oído hablar de los muchachos que no trabajan y no estudian, ¿no? Que mal llamados ninis, mal llamados. Quiero que tengan este dato en su cabeza. El 75% de esos mal llamados ninis son mujeres. El 75% de los mal llamados ninis son mujeres. O sea que esa deserción ha estado motivada por la agenda de los cuidados, por la agenda de los hijos, por la agenda de los mayores, por la agenda de los hermanos, ¿no? Por la agenda del embarazo temprano, ¿no? 3/4 partes son mujeres. Entonces hay que ir un poquito más atrás, porque el mantener a los jóvenes, que yo estoy de acuerdo, por supuesto que mantenerlos en primaria y secundaria, o terminar la agenda de la preescolar, porque sabemos que la agenda de preescolar, los que van a preescolar tienen posibilidades distintas de desarrollo educativo que los que no van a preescolar. Entonces esto comienza, las asimetrías y la desigualdad comienza muy temprano, ¿no? Pero también requiere de hablar de otras cosas que no son solo en el aula educativa. También requiere hablar de género y de qué es lo que está pasando en términos de la deserción de las mujeres del sector educativo, ¿no? Y ahí hay una agenda donde tenemos buenas experiencias en la región. Lo que tenemos que hacer es que dejen de ser planes piloto y se conviertan en políticas públicas, ¿no? Y que podamos aprender de lo que se han hecho en muchos de nuestros países. Los países que han bajado el embarazo temprano tienen muchos mejores resultados que los países que no han logrado hacerlo. Los países que han logrado unir
algo de educación técnica con aquellos que desertaron, han tenido muchos mejores resultados de inserción laboral. Aquí la posibilidad de educación técnica post-secundaria, pero también unida a la secundaria, ha tenido excelentes resultados en muchas de las comunidades más vulnerables. La posibilidad de poder efectivamente descentralizar las fuentes de crecimiento se convierte en un elemento fundamental, porque en esa deserción hay brechas territoriales increíbles, porque usted puede tener en los centros, en la parte urbana casi un 100% de cobertura y en las partes rurales todavía la mitad. Entonces requiere, o sea, lo único que quiero decir es que requiere desmenuzar los promedios, ¿verdad? Nosotros decimos muchas veces que tenemos que zafarnos del autoritarismo de los promedios, ¿cierto? Porque los promedios no nos permiten ver, invisibilizan las diferencias entre distintos grupos humanos. No es que en todos los grupos humanos existe la misma tasa de deserción o la misma tasa de no asistencia escolar, etc. La otra cosa que hemos aprendido, para hablar de algunas de las políticas, hemos aprendido que cuando tenemos alimentación escolar, no solo para el desayuno, sino también a media mañana, hay mucha menos deserción que cuando no tenemos programas de nutrición y de alimentación en las escuelas y en los colegios. También hemos aprendido que muchos de los jóvenes no van a la secundaria no solo por razones económicas, sino porque creen que no les da nada, que no les da ningún instrumento ni para la vida ni para el trabajo. Y eso viene muchas veces motivado porque es cierto que un año más de secundaria no te da nada en el mercado laboral, si no terminas todo el ciclo. Si no tenés todo el bachillerato, cada año más de educación no te hace ninguna diferencia en el mercado laboral. Y entonces no tener una visión de largo plazo, no tener una visión de 5 años, sino tener una visión de solo un año, sesga tu decisión sobre tu futuro. Y entonces en muchos casos es la intervención en el hogar lo que necesitamos para explicar estas cosas y para poner incentivos para la permanencia en secundaria. El programa de transferencias monetarias a las familias en muchos de nuestros países se extendieron de la primaria a la secundaria y, por ejemplo, algunos programas decían, o sea, en lugar de darte un estipendio todos los años para que fueras a secundaria, te prometían un paquete de capital cuando salieras de secundaria para que la terminaras. Y eso dio muy buenos resultados para mantener a los muchachos en la secundaria, y además cuando salían tenían un pequeño capital para hacer algo, para ir a la universidad o para hacer un emprendimiento, por ejemplo. Y el último punto que quiero decirte, que es tanto para primaria y secundaria, para postsecundaria, es que tenemos que crear más espacios para las ideas y para la innovación. Nosotros seguimos siendo sociedades que tienen aversión al riesgo, ¿verdad? Ese es uno de los temas, digamos, más difíciles culturales en términos del cambio. En Estados Unidos, si uno hace algo y fracasa, lo pone en su currículum. Porque cuando va buscando un trabajo, el hecho de que hayas tratado y de que hayas tenido la fuerza de emprender algo y de arriesgarte, constituye un elemento positivo. Aquí alguien emprende algo y no le sale y es fracasado de por vida. Nadie más le vuelve a prestar, nadie más lo vuelve a ver. No, creemos que aprendemos en una tirada, ¿no? No en un proceso de aprendizaje de prueba y error, ¿verdad? Ese es uno de los temas de la educación que nos va a costar más cambiar, pero que son más elementales, digamos, más importantes para futuro. Entonces, abrir los espacios a la innovación a la gente joven, independientemente si tiene doctorado o no, se convierte en un elemento fundamental. Porque la gente tiene muchas ideas de cómo solucionar los problemas de la sociedad, pero no tiene a dónde ir para dar esas ideas. Podemos hablar de lo que nosotros estamos haciendo en los laboratorios de innovación en toda la región latinoamericana, que es un experimento realmente maravilloso en el que estamos. Yo creo que ya hay muchas universidades que se han abierto al emprendimiento, a las aceleradoras, a las incubadoras, pero yo también creo en los espacios no tan formateados, digamos, en los cuales puedes ir a ver cuáles son tus ideas y
tratar de que logremos llevar esas ideas a un prototipo y a una concreción. Última cosa con respecto a las políticas públicas y al Erasmus. ¿Por qué nosotros apostamos por el Erasmus iberoamericano, ¿no? Cuando uno analiza los estudios, las investigaciones de cuál fue el impacto de los Erasmus, ¿no? Se encuentra con dos cosas que a mí me parecen contraintuitivas. Los muchachos que fueron al Erasmus, vis-a-vis los que no fueron, en primer lugar tienen tasas sustancialmente menores de desempleo que los que no fueron. Y además, la otra cosa contraintuitiva es que tienen mejores empleos que los que no fueron al Erasmus. Y uno dice, pero yo no soy mejor arquitecto o abogado por haber ido 6 meses a un lado donde fui poco al aula, ¿verdad? O sea, no pareciera ser un resultado esperado, ¿no? Pero esto es porque desarrolla las otras cosas, que no se desarrollan simplemente en el aula. Yo creo que todos los que hemos tenido esa experiencia lo sabemos por nosotros mismos, porque nos abrió la cabeza, ¿verdad? Porque nos hizo tener que desarrollar lo que Amartya Sen llama nuestra propia agencia, ¿verdad? Manejarnos a nosotros mismos, sin todo lo que siempre está alrededor nuestro, ¿verdad? Y solo tener esa oportunidad genera estos resultados. Entonces lo que necesitamos no es un programa carísimo. Una beca para un estudiante por 6 meses en algún otro país nos cuesta entre $3,000 y $5,000. ¿Cuánto cuesta una maestría en otro lugar? $60,000. 2 años. O sea, aquí tenemos una oportunidad. Realmente tenemos una oportunidad de igualar oportunidades para esas 2/3 partes de muchachos que son primera generación en su familia que va a la universidad, como lo fui yo. Pero eso es lo que sigue pasando en América Latina. Y yo quiero que ese programa lo financie el sector privado, porque creo que mucho de esto es para ellos, que aquí hay una responsabilidad de una inversión que ha hecho el país por la educación y que se va a revertir en el mercado laboral. Y estamos haciendo asociaciones de empresarios por la educación, fondos de educación en capital humano, que creemos que nos puede ayudar en esta tarea. No es fácil, porque yo quiero 200,000 movilidades, no 10, ¿verdad? Porque 10 no cambian la realidad. Pero hemos abierto brecha. En algunos de los países estamos a punto de poder formar fondos del sector privado en esta dirección. Y yo creo que los jóvenes que van a tener esa oportunidad, que vamos a poder financiar, deberían devolverle a la sociedad también. Cuando ya tengan un empleo y cuando tengan un mejor empleo, deberían poder financiar a los que vienen detrás y generar una cadena de solidaridad que en este momento no tenemos, ¿verdad? Ahí es donde estamos apuntando. Entiendo muy bien lo de la política pública, todo eso, intervención también de la, digamos así, de la empresa, ¿no? Que tiene que tener esa visión y también un poco de egoísmo, pero evidente, ¿no? Te ayudo porque tú me ayudas a desarrollar mejor los recursos humanos. Nosotros en Italia, cuando estábamos hablando un poco de ese tipo de ejercicio, hablábamos siempre de triple hélice: poder público, institución, empresa y mundo académico. Es decir, las 3 tienen que ser sinérgicas para trabajar más o menos, porque cada uno tiene su skill, su capacidad de interpretar el trabajo, todo eso. Entonces, en este desafío que usted estaba comentando, donde habló en este momento básicamente de 2 intérpretes. Uno es la parte institucional, ¿no? Poder público verdadero, la parte empresarial en términos de empresa, industria, mundo económico. El tercer nivel es el involucramiento del mundo académico en lo que puede dar, tal vez no tanto en términos, digamos, económicos, sino más de sistema, de intercomunicación, de conexión entre ellos, ¿no? La cooperación interinstitucional. Ahí hay algo que se está trabajando. Esa es la pregunta. Bueno, creo que sí, porque es la cosa más lógica que tiene que funcionar.
Pero entre la conceptualización y la realización, aterrizar, muchas veces hay algunos problemas. Hasta porque el mundo académico es un mundo académico dividido en una parte pública y una parte, digamos, privada, que tiene una filosofía, una capacidad, una flexibilidad diferente, tal vez, ¿no? Y en este continente coexisten los dos mundos, ¿no? Quería preguntarle más que nada cuando habló del creciente nacionalismo y aislacionismo que está pasando en el mundo, y se refirió más que nada a la diplomacia cultural. Considerando que, como usted dijo, entre el 15 y 20% de la población mundial va a terminar siendo inmigrante en el futuro, ¿cuáles son las políticas que piensan tomar en conjunto con esta diplomacia cultural? Muchas gracias, embajador, por su comentario. Tal vez le contesto de esta manera. Nosotros vamos a tener la cumbre de presidentes, de jefes de Estado y de Gobierno en noviembre 15 y 16 en Antigua, Guatemala. Y nuestro tema son los ODS, es la Agenda 2030. ¿Y cuál es nuestra contribución a esa agenda? Porque hay un montón de organismos de Naciones Unidas que están en la Agenda 2030, unos que le dan monitoreo y seguimiento. Nosotros no tenemos, o sea, no queremos competir con lo que hacen otros, queremos ver cuál podría ser nuestro aporte. Y precisamente hemos definido que nuestro aporte es nuestra capacidad de convocar a una agenda multiactor, ¿no? El poder efectivamente crear un espacio donde el sector público, donde la academia, donde el sector privado, donde la sociedad civil puedan dialogar, convivir y aportar a la agenda de los ODS. Entonces hemos convocado a las universidades, acabamos de tener efectivamente en Salamanca un gran evento, tanto en lo de Santander, lo que hicimos con Santander, pero también lo que hicimos con respecto a la Agenda 2030, convocando a la academia a contribuir a las soluciones y a la brecha de conocimiento que tenemos todavía para llevar la agenda de los ODS adelante. Tenemos un foro empresarial antes de la reunión de presidentes, precisamente para convocar al sector privado y tratar de que ese diálogo siga existiendo entre el sector privado y el sector público. Tenemos un foro cívico que estamos convocando también en esta dirección. O sea, yo creo que el espacio iberoamericano lo que tiene en este momento es que tiene un espacio de grandes alianzas con los actores que necesitamos que estén involucrados para llevar adelante la Agenda 2030. Así que lo que usted dice es exactamente, yo creo en lo mismo, y yo creo que esa puede ser nuestra contribución, la contribución de crear un espacio donde que realmente haga una acción multiactor para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Sobre la diplomacia cultural, nosotros tenemos una red de academias diplomáticas iberoamericanas y hemos logrado introducir en el currículum de las academias diplomáticas el tema de la diplomacia cultural, ¿no? Porque nos parece que tendrá distintos ribetes en distintos países, pero que por lo menos tendríamos que hacer que este tema se formalice, se institucionalice, se internalice dentro de las carreras. Ese es un tema importante, o sea, un elemento importante de acción, digamos, que causa inmediatamente una transformación, ¿no? Porque no estaba este tema en el currículum de las academias diplomáticas del todo, ¿no? Pero no es solo la diplomacia cultural, es también la visión con la cual enfrentamos las relaciones internacionales desde la región. Y yo creo que ahí, vis-a-vis el nacionalismo, vis-a-vis esta idea de retraerse en tus propias fronteras, yo creo que Iberoamérica tiene una voz y un liderazgo que cumplir en el mundo. Porque nosotros somos una región que se ha beneficiado de tratar de integrarse al mundo, no de vivir de espaldas al mundo, ¿no? Nosotros todavía no tenemos una fuerza muy fuerte de los movimientos antiglobalización. Nosotros tenemos la preocupación por la pobreza y la desigualdad, por los resultados, pero no hay un movimiento antiglobalización realmente en nuestros países. Más aún, yo he dicho muy fuertemente que todavía, aunque ya estamos viendo brotes, la verdad, ninguno de los 22 países iberoamericanos, que son todos los países que hablan español y portugués, de América Latina, el Caribe y Europa, ningún país iberoamericano tiene un partido político organizado alrededor del racismo y la xenofobia, cosa que sí estamos viendo en Europa. Entonces aquí hay yo creo que hay una gran oportunidad de, primero, evitar
que lo tengamos, ¿verdad? O sea, de entender que tenemos aquí un capital que nos ha costado mucho conquistar, ¿no? Y yo le digo mucho esto a los jóvenes, porque yo siento a veces un poquito que hoy en día hay una tendencia a juzgar la democracia solo por sus resultados, no por su valor intrínseco, ¿no? Y me parece que ahí tiene que haber como una conversación intergeneracional, porque para nosotros la democracia no es un dato, es una conquista, ¿no? Nosotros la valoramos en su valor intrínseco, no solo en su funcionamiento, pero nosotros yo viví en una Latinoamérica básicamente no democrática durante todos los años 70 y 80, ¿no? Entonces yo creo que esa conversación tenemos que tenerla también, pero que tenemos que darnos cuenta que nosotros representamos una serie de valores que en este momento están en entredicho, y que por lo tanto nuestras escuelas diplomáticas y nuestros sistemas políticos tienen que entender que tienen un papel que jugar en el mundo internacional, porque las tendencias en contrario no van a ser neutralizadas por obra y magia de la mano invisible, ¿no? O sea, va a requerir de un esfuerzo consciente, y yo creo que nuestros países están llamados a hacer ese esfuerzo en este momento. Gran mensaje, Rebeca. Muchas gracias a todos y muchas gracias en particular a ti.